Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un abrazo grande a toda la comunidad. Hoy día nos reunimos a contar el día 23 de Shabbatot. Damos inicio a nuestro encuentro. Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzrim. Muy bien, hago un resumen cortito de las ideas principales de ayer. Dijimos que Netzach es la energía que vence la caducidad y hace que las cosas permanezcan en el tiempo, entendiendo la caducidad como la cualidad de aquello que termina o acaba. Se relaciona con las ideas de victoria, Netzach, eternidad y perpetuidad. Vimos que cada una de las áreas de nuestra vida es un ciclo en sí mismo que puede pasar por diferentes etapas, pero permanece en el tiempo. Cuando estamos fundamentados en Elohim, siempre los ciclos son favorables y se viven en paz aunque hayan cambios. Pero cuando estamos fundamentados en el ego, siempre los ciclos son oscilantes, favorable, adverso, y los cambios se viven con miedo, inseguridad, angustia o ansiedad. Esas fueron las ideas principales que comentamos ayer. Ayer también ocurrió que parece que estaba un poco más lento ayer, entonces no alcancé a captar una pregunta, y me gustaría partir por ahí porque hay muchas ideas interesantes que se pueden rescatar de esa pregunta para lo que estamos conversando esta semana. Lo voy a poner más bien como un caso. Vamos a pensar en una situación en que una persona tiene una inspiración. Esa inspiración es sobre un proyecto. A esa persona ese proyecto le llena el corazón, le da mucha felicidad, como que vibra internamente mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una intuición profunda y se le revela algo que tiene que hacer? Entonces partamos de ahí. Entonces la persona inicia su emprendimiento, va todo maravillosamente bien y siente que tiene que dedicarse ya completamente a este proyecto, pensando que es un proyecto que todavía lo está trabajando con dos trabajos, pero siente que tiene que dedicarse totalmente a ese proyecto. Pero de repente las cosas se entraban un poco. Entonces, cuando se entraban un poco las cosas, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente aprovecha el ego, aprovecha esa oportunidad y empieza a llenar la mente de dudas. ¿Habrá estado bien lo que comencé? ¿Me estaría inventando yo estas cosas? ¿Tendré que seguir en el trabajo que estoy, aunque ya no sienta la felicidad y sienta que tengo que salir de ahí? ¿Tengo que postergar mi sueño para más adelante? Y una serie de preguntas que entonces la persona que estaba muy seguro empieza a tener dudas. Entonces la certeza de la persona comienza a tambalear. Entonces uno dice, ¿cómo se revierte esa situación? Y aquí vamos a aprovechar esa situación, vamos a poner ese marco, para desarrollar algunas ideas importantes, cómo uno puede enfrentar una situación así, en la cual tiene una certeza de base, pero las dudas que va proponiendo el ego van nublando eso. Primera idea importante, cuando Elohim nos propone un cambio importante en nuestra vida, le hace aquí un cambio de trabajo,
el inicio de un emprendimiento, un matrimonio, un cambio de casa, o un cambio de ciudad, un cambio de país, etcétera. Estamos hablando de un cambio importante. Cuando Elohim nos propone eso y nosotros lo aceptamos gozosos en el corazón, o sea, es decir, es una idea que nos llena de alegría porque es algo que siempre habíamos soñado hacer. Siempre que pasa eso, viene después un paso que se llama en el trabajo iniciático la cámara de la duda. La cámara de la duda. Al pasar esa cámara, tenemos que vencer esos pensamientos de duda para atravesar el umbral que nos va a llevar hacia un nuevo estado de nuestra vida, la otra vida que estamos esperando. Por eso estamos hablando de un cambio importante que se da en la vida y que viene de una inspiración de Elohim. Entonces uno tiene que atravesar, iniciáticamente hablando, un umbral, un portal, ¿cierto? Y antes de cruzarlo aparece esta cámara de la duda que tiene un sentido. Primero hay que saber que es algo normal, que es parte de nuestro proceso iniciático interior. Por lo tanto, es esperable que ocurra. Y además, es de mucho provecho, porque el objetivo del paso por la cámara de la duda es fortalecer nuestro fundamento en Elohim, fortalecer nuestra decisión y fortalecer nuestra emuná. Entonces, aquí hay una primera idea muy importante que es saber que ese paso va a venir. El hecho que uno tenga una inspiración muy grande y esa inspiración lo llena el corazón, no significa que no vaya a tener que atravesar esa cámara, porque justamente es para reforzar toda su decisión y purificar aún más su decisión y el fundamento que está haciendo. Algunas claves para pasar con éxito la cámara de la duda y no morir en el intento. Primero, hay que volver siempre a lo que te hace vibrar y llena tu corazón. Ese primer momento cuando tú sentiste o te conectas con esa idea, algo pasa interiormente en ti. Es como si tú dijeras: eso es lo que yo siempre he soñado, eso es lo que yo me quiero dedicar, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso está dentro de cada persona que empieza a hacer su camino espiritual, tiene esa vibración interior que le está indicando qué es lo que tiene que hacer con su vida, pero en un sentido muy, podríamos decir, elevado, en el sentido que le llena el corazón hacer eso. Volver a esa vibración original, la primera, como volver a ese primer amor cuando Elohim te pone eso en el corazón, eso refuerza tu certeza. Entonces, aquí hay un primer dato importante. Siempre que haya duda de lo que tenemos que hacer, tenemos que volver a ese primer momento cuando sentimos ese llamado. Y eso entonces nos va a conectar con esa vibración que se aloja en una dimensión específica de nuestra alma. Eso hace que nuestra conciencia suba, porque las dudas afectan y atacan a un aspecto de nuestra conciencia que principalmente es nuestra mente emocional. En cambio, cuando uno conecta con ese momento en el cual se conectó con esa inspiración divina, obliga a su mente o su conciencia a subir hacia su mente espiritual. Entonces hay una subida ahí. Segunda idea. La voz que escuchas o intuyes con tu mente espiritual, corresponde al cerebro derecho, es la voz de Yeshua que te está mostrando por dónde debes ir,
Eso es lo más importante que tienes que seguir. Entonces, aquí hay otro elemento importante. La voz interior que uno escucha no es solamente su propia voz de su ego personal, es una voz que viene del mundo divino, ¿cierto? Nosotros en la Kabbalah Nazarena conectamos con Yeshua y a través de Yeshua con el Padre. Entonces, todos los que han hecho su unión con Yeshua, la voz interior que habla en nosotros es Yeshua que se comunica a nosotros, como la voz del Padre que se comunica a través de él. Y ese es el que nos está hablando dentro nuestro. Esto es muy importante porque es esa voz la que uno tiene que seguir. Porque van a haber otras voces que se van a empezar a levantar interiormente y también exteriormente que pueden a uno desconectarlo de esa voz inicial. Tercera idea. Cuando los tiempos no se den como tienes pensado que se den, recuerda siempre que los tiempos de Elohim no son nuestros tiempos. Esto es muy importante. Entonces uno dice, ya, sí, lo que tengo que hacer ahora es desarrollar este proyecto. Ya, entonces empieza a hacer un trámite, por ejemplo, para iniciar su emprendimiento. Y resulta, bueno, que los trámites, la burocracia, y queda entrampado, y la persona chutea el trámite, y como que no avanza. Eso no significa que no sea el proyecto. ¿Por qué? Porque ya fuiste al paso 1. Porque tú escuchaste, sentiste en tu corazón algo que te hizo movilizar una energía espiritual, ya sabes que es la voz de Yeshua, etc. Y después ya cuando empiezas a materializar el proyecto, puede darse que el tiempo que tú esperas no sea el tiempo de Elohim. Entonces ahí también es parte de la cámara, del paso de la cámara de la duda. Es decir, bueno, yo estoy haciendo el trámite y voy a confiar. Por eso el punto 4 está muy relacionado, que es tú escucha a Yeshua, obedécele, es decir, haz lo que él te dice, haz tu parte lo mejor que puedas, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material, físico. Por ejemplo, si yo tengo una inspiración de un proyecto, tengo que estar orando, estar meditando, enviando luz a ese proyecto para que la energía benéfica entonces empiece a alimentar ese proyecto. Eso es todo lo que yo tengo que hacer a nivel espiritual. Todos los días le envío luz, ¿cierto? Es como una planta que voy cuidando. Pero al mismo tiempo voy haciendo todo lo que en el plano físico, todos los trámites legales que tengo que hacer para abrir mi empresa, etc., lo voy haciendo. Me muevo arriba, siempre primero arriba y después abajo. Ese es otro dato importante. Siempre primero arriba, después abajo. Es decir, si tengo que ir a hacer un trámite, primero lo que hago es meditar, visualizo el trámite, envío luz, estoy visualizando la meditación que está resultando todo bien, después voy a hacer el trámite físico. Y luego que yo hice todo lo que está en mis manos, dejo el resultado en las manos del Padre. Eso es importante. Y al dejarlo en las manos del Padre, se une con el punto 3, que entonces el tiempo de él puede ser diferente al tiempo que yo estimo. Entonces la burocracia me dijo, en 15 días hábiles va a estar su respuesta. Bueno, muchas veces está en más de 15 días hábiles, entonces, bueno, tú lees eso no como algo negativo, sino que dices, yo he hecho todo,
Elohim está viendo sus tiempos. Esto tiene que ver con el fundamentarse en Él. Renueva el fundamento en Elohim. De hecho, cada día que pasa, desde el día 16, desde el día hábil 16, en el cual ya no te llegó la respuesta, empiezas a fortalecer tu fundamento en Elohim. Es parte de la cámara de la duda. 5. Recuerda siempre a tu compañero de viaje. ¿Cuál es tu compañero de viaje? El Satán. ¿Cierto? El ego. Él siempre es el compañero de viaje. Él está siempre ahí. Está feliz, ¿cierto?, haciendo su trabajo, que es justamente poniendo pensamientos de dudas para que nuestro ego compre esos pensamientos. Entonces no hagamos lo que el Padre nos indicó interiormente. Entonces siempre hay que considerar esa parte también. Tenemos que tener la visión completa de la circunstancia. Está el Padre que nos manda la intuición, nosotros, ¿cierto?, nuestras acciones, pero está también esta fuerza adversa y oponente que, si la sabemos ocupar, nos va a ayudar a reforzar nuestra fundamentación en Elohim. Hay que aprender a decirle que no a la influencia del adversario. Entonces, aquí también hay otra idea importante. Al oponente, al adversario, al Satán en hebreo, lo podemos oír, pero nunca seguir. Una cosa es que uno lo escuche porque él habla con bastante claridad, ¿cierto? Entonces, y habla harto y con harta claridad, entonces que uno lo pueda escuchar es bastante factible. Eso no está mal, es parte también del trabajo. Lo que no está permitido entonces es seguirlo, no hacerle caso. Entonces, tampoco confundirse en eso. Si a uno le llegan muchas dudas, esa es la acción del adversario, que no significa entonces no confundir con que entonces el proyecto no era el correcto, sobre todo si lo sientes en el corazón, si sientes que tienes que seguirlo en el corazón. Y 6, siempre que hay un proyecto en general, estoy hablando en general, puede haber situaciones particulares por supuesto, pero en general, desde que uno recibe la inspiración y la certeza que tiene que hacer algo, hay un tiempo de transición. Es muy difícil que uno de un día para otro, por ejemplo, abandone su trabajo e inicie un emprendimiento. Hay una transición entre que dejo esto, ¿cierto?, y voy preparando lo otro. Eso hay que vivirlo en armonía. Y parte del proceso de armonía de la transición tiene que ver con esto de respetar los tiempos. Y hay que ir preparándose en ese sentido para la siguiente fase del ciclo. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos que el ciclo tiene distintas fases? Entonces, en este ejemplo, el ciclo sería mi ciclo laboral. Entonces, voy a terminar una fase que a lo mejor era un trabajo en una empresa y voy a empezar otra fase de independiente en un emprendimiento. Bueno, esa transición hay que tomársela con calma, no hacerla con ansiedad y hacer que el ciclo termine como termina los ciclos de la naturaleza, ¿cierto? Porque cuando ya estamos al final del verano, ya el calor no es el mismo, empieza a haber más viento, se empieza a caer algunas hojas y uno ya va anticipando el otoño. Es algo que se va traslapando de manera armónica. De la misma manera, tenemos que prepararnos para la transición. Y para ello es importante que uno sepa que está en ese momento en transición. Y la transición es un momento
inestable un poco en ese sentido. Uno, no estás totalmente aquí, tampoco estás totalmente allá, pero es parte del proceso. La naturaleza misma lo ve. No lo había puesto como punto, pero lo comento como... Sí, y como experiencia personal. Cuando uno tiene que hacer algo y está mucho en la cámara de la duda, le dan un empujón a veces. Entonces, por ejemplo, lo despiden. Entonces uno ha estado pensando, sí, me gustaría hacer esto, y como que se queda ahí. No tiene mucha adversidad, pero como que uno se queda ahí, y cómo irá a resultar, no irá a resultar, y como que le quita un poco de energía. Como ese proyecto viene de Elohim, muchas veces van a poder experimentar un empujón ya evidente, que ya no te va a quedar otra que hacer este cambio. Lo digo como experiencia personal, porque yo hace muchos años pensaba hacer clases por YouTube, pero decía, es muy difícil y a mí no me gusta estar en la cámara, no me gusta que me vean, soy más bien tímido, prefiero estar haciendo clase aquí entre las cuatro paredes de mi Mishkan. Bueno, se cerró la escuela, ¿cierto? Y no me quedó otra que empezar a hacer clases así. Era algo que yo había escuchado en mi interior hace mucho tiempo, pero mis propios miedos me hacían que yo chuteara esto para adelante. Entonces también podría ser que ocurra eso. Y al final, ¿qué dice uno? Estoy feliz. Era lo que había que hacer. ¿Por qué no lo hice antes? Porque mi ego no me lo permitía, ¿cierto? Estaba atrapado en mis inseguridades, en mis miedos, etc. Entonces, eso como testimonio personal, tal vez puede ocurrirle a alguien también. Y ese empujoncito que viene en algún momento no es otra cosa que una ayuda del Creador para que uno pueda concretar aquello que le está pidiendo. Bien, esa era la respuesta a la pregunta que ayer no pude responder. Espero que ahora la haya podido responder y que sirva. Me pareció muy interesante la pregunta, entonces por eso quise compartir hoy día estas reflexiones. ¿Hay alguna duda o comentario? Al trabajar en Netzach, tenemos que resistir el ego en todos los aspectos de nuestras vidas. Ejemplo, el cambio de comportamiento de uno de los integrantes de nuestra familia, si deseamos el cambio radical de esta persona. La verdad es que cuando uno va tomando su desarrollo espiritual cada vez más en serio, efectivamente uno va como haciendo su Yeshua, que se llama, su victoria sobre el ego, en los distintos aspectos de la vida. Y como veíamos ayer, que cuando uno va haciendo ese proceso, se va generando una energía desde nosotros, se va irradiando una energía que va permitiendo también ayudar a otras personas en su proceso de despertar espiritual. Lo único que habría que se requiere ahí es que la otra persona esté abierta a la energía que tú estás irradiando por tu proceso de crecimiento. ¿Cuáles son esos cambios del comportamiento para poder alcanzar nuestra fe? Los cambios de comportamiento dependen de cada uno, ¿cierto? Porque a lo mejor yo tengo que cambiar mi conducta miedosa. Entonces un cambio de comportamiento será trabajar mi eje miedo-valor. Otra persona puede tener que cambiar su comportamiento de la inseguridad
por ejemplo, y tendrá que pasar de la inseguridad a la seguridad. Entonces, en ese sentido, los cambios de comportamiento tienen que ver con las zonas más débiles que uno tiene en su conducta, en su conciencia, por donde el ego nos tiene más presos en ese sentido. Por ahí van los cambios de comportamiento. ¿Es importante entregar una versión bien acabada o completa de lo que se quiere iluminar, pensando que se desencadenará la energía y mientras más completo está lo que queremos, menos posibilidades de desvío hay? Sí, eso es correcto. Cuando estás haciendo tu meditación, uno ocupa herramientas que pertenecen al alma. Por ejemplo, uno de ellos es la imaginación. La imaginación es una facultad del alma muy, muy importante cuando uno medita. ¿Y qué es lo que imagina? Imaginas con todo el detalle posible, con el mayor detalle posible, incluso con todos tus sentidos extrafísicos, aquello que quieres lograr. Entonces, si por ejemplo te llega la inspiración, la intuición de un emprendimiento, y tú en la meditación te imaginas pero totalmente haciendo eso, pero a tal manera es la imaginación que tú estás en ese momento viviendo lo que tienes que hacer. Esa es la idea, poder llegar a esa vivencia de la imaginación, y eso entonces lo que hace, como dices, enfoca la luz de una manera como un láser justamente en ese objetivo. Y dice, en este sentido, ¿la duda le quita fuerza a la materialización de nuestros sueños o proyectos? Si no logras vencer la duda, le puede quitar la fuerza a la materialización, porque la duda, al traspasar la cámara, tiene el objetivo de fortalecer la emuná. Y la emuná es la fuerza de concreción. Cuando tú tienes emuná, la emuná tiene que ver con el mundo físico, con un hacer, con obedecer aquello que el Padre te dijo internamente. Cuando tienes emuná, tú vas y obedeces. La cámara de la duda pone a prueba tu emuná. Piensa tú como en los iniciados antiguos que pasaban por su cámara para ver que todo lo que habían estudiado y desarrollado ahí se ponía a prueba para traspasar a otro nivel de conciencia. Aquí pasa lo mismo. Entonces, en ese sentido, la duda, si es que uno no logra trascenderla, podría debilitar la materialización de tu proyecto. Cuando un pretexto no se concretó, ¿es porque no se trabajó para que se realizara o ese proyecto no era para mí? ¿Cuándo sabemos que no era para mí? Con el punto 1 que vimos. ¿Cuándo sabes que es para ti? Porque algo tuyo interiormente en tu alma, en tu neshama, vibra tan profundo que cuando tú te conectaste con eso en una meditación, en una revelación, en una inspiración, algo vibró acá y tú sentiste, eso es lo que yo tengo que hacer. Es algo que está acá, no viene de la razón, es muchísimo más profundo. Es una sensación espiritual interior que está ahí. No es algo que tú hayas pensado lógicamente. Eso es para ti. Todo aquello que vibra en tu alma profunda, eso es para ti. ¿Esa etapa de transición podría durar años o eso ya sería acción de nuestro ego por miedo o inseguridades? Dijimos que los tiempos de Elohim, ¿cierto?, no son los nuestros, pero en general yo diría que la transición no dura tanto.
Así como, por ejemplo, si uno dice 5 años de transición, podrá durar algunos meses, desde que tú tomas la decisión, ¿cierto? Porque tú puedes haber escuchado la voz y hacerte el que no la has escuchado. Pero del momento que tú escuchas la voz, la tomas en serio e inicias tu camino a concretar aquello, ahí se pone en movimiento la transición. Entonces la transición tiene que ver que tú ya tomaste una decisión. Tú dices, supongamos que tú escuchaste en tu meditación y lo volviste a escuchar y ya como que tienes la certeza que sí, lo sientes interiormente. En algún momento tú tienes que decir, ya, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a dejar este trabajo y voy a iniciar este emprendimiento. Pero eso no se da de un día para otro. Lo que se da en un momento sí es tu decisión. Eso es muy, muy importante. Tu decisión es algo que tú lo haces en un momento. Así de claro, lo haces en un momento. No es que decides, no decides, decides, no decides. No, tú en algún momento decides y dices, sí, voy a hacer esto. Ahí se inicia el proceso de transición. Y ya con tu decisión firme, y tu decisión significa que tú vas a apostar tu energía en ese proyecto, que empieza con tus meditaciones, tus oraciones, empiezas a ver algunos trámites, etc. Ese proceso de transición no es tan largo, yo diría que a veces es más largo el proceso de tomar la decisión. Desde que tú escuchas hasta que decides hacerlo, yo diría que eso es más largo que la transición misma. El mensaje del ego para evitarnos el cambio también puede provenir desde personas muy cercanas. Sí, claro. La cámara de la duda tiene sus invitados también, ¿cierto? No solamente nuestro ego personal, también puede tener los egos familiares, el ego colectivo. Por eso, dentro de los principios o sugerencias que se hacen, podríamos perfectamente haberlo puesto acá, es que uno no cuente todos sus proyectos profundos, a personas que sabe que ven la vida de otra manera. Porque lo más probable es que alguien que piense la vida de otra forma dice, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Se mira el trabajo que tienes, ¿cómo vas a dejar todo eso? ¿Cómo te vas a dedicar ahora a esto? Sí, es que yo lo sentí en una meditación. Bueno, ¿cómo eso que lo sentiste si eso no es racional? Eso estás basándote en algo que no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿para qué sumarle más antagonistas a la cámara de la duda con la que ya uno tiene? ¿Para qué sumarle los egos de otra persona? Ahí más vale, si tú tienes una persona que te guíe, que te ayude, que tú confías, una persona que tenga sabiduría, más bien hablar con esas personas. Eso sí. ¿El apego es una forma de ego? Sí, el apego es una forma de ego. Exactamente. Que cuesta, una de las cosas que cuesta liberarse son de los apegos. A veces para hacer los cambios. Primero, gracias por compartir tu experiencia, Yohanan. Inspira para poder seguir adelante con los proyectos. Mi pregunta va sobre qué pasa si mi voz interior viene hace tiempo dándome un proyecto. He avanzado en concretarlo, pero paso por periodos en los que no siento motivación para hacer ciertas acciones que permiten concretarlo. ¿Es una manifestación del ego? ¿Estoy pasando por una etapa de transición o definitivamente es porque el proyecto esté cambiando? Si tienes alguna duda, tienes que volver a conectar con esa vibración interior del alma, o sea, conectar con el proyecto.
Y ahí entonces vas a confirmar si tienes esa vibración. Entonces, si tú haces esa meditación y vuelves a sentir eso y sientes que es tuyo, porque en el fondo eso que tú sientes eres tú. Es algo de tu alma, de tu neshama, que te está indicando algo que es tuyo y que es tan importante para ti que tienes que desarrollarlo para tu crecer, para tu evolución. Entonces eso es tuyo. Entonces, cuando tienes alguna duda, vas de nuevo a esa vibración y percibes qué te pasa. Si vuelve a despertar en ti como un anhelo de eso, confirmaste que es tuyo. Lo otro es lo que te decía, que hay que identificar en qué momento estás. Si estás en el momento de la toma de decisión o de la transición. El hito que te marca en qué momento estás es la decisión. Desde que tú escuchas hasta que decides, no has tomado una decisión, entonces estás como un poco disperso, diría yo. Que entre que uno quiere, pero que no quiere. Entonces está disperso, y ese estado es un estado bastante desagradable. Porque por una parte el alma ya te habló, pero por otro uno, como decía José, entre los apegos, etcétera, eso puede tardar mucho. Tienes que ver en qué momento estás. A veces cuando uno deja de hacer trámites, también tiene que ver con eso, porque le da miedo tomar la decisión. Entonces es como cuando tú dices, bueno, me voy a casar. Entonces, como hoy día vivimos en un mundo donde la toma de decisiones, el compromiso con algo, no solamente de pareja, sino el compromiso en general por algo, el compromiso con tu espiritualidad, el compromiso con tu empresa, el compromiso con tu pareja, hay una crisis del compromiso, la gente no se compromete. Entonces vive las cosas así como en unas relaciones light, amorfas, que no es nada, no es nada, es una cosa muy rara. Y por eso mismo, entonces, poca gente va concretando lo que su alma le dice. Entonces tienes que ver en qué momento estás, y si ya te das cuenta que es lo tuyo, no pierdas más el tiempo, toma la decisión. Y en ese momento entonces se inicia el nuevo proceso, ya que es la transición. Cuando tú tomas una decisión, pones en movimiento otras energías que van a trabajar para ti, que no se activan hasta que tú tomas la decisión. Entonces, vamos a poner, las ayudas celestiales tienen dos hitos importantes, dos momentos. Cuando te inspiran en el momento que tú sientes eso, pero después te dejan un poco solo, podríamos decir, ¿ah? Es como si Elohim te dice, mira, yo ya le dije, ahora vea usted. Y esa es la cámara, empieza a pasar por la cámara. Vea usted. Entonces ahí tienes que fortalecerte tú, tu emuná, tu fundamento, etc. Entonces tú dices, sí, lo voy a hacer. Y ahí pones en movimiento otras energías favorables para ti, que te van a ayudar ahora a concretar eso que has decidido. Toda Rabá Maestro, todas tus enseñanzas se entrelazan y desembocan en una mayor y más firme cimentación en Jehová Elohim a través del camino de Yeshua. Amén. Gracias. He sido muy egoísta con mi familia y hoy me siento muy culpable por tanto tiempo así. Bueno, eso es una bendición en el sentido cuando uno toma conciencia. Yo le sacaría nomás la parte de la culpabilidad, porque la culpa no hace bien. La culpa nos daña. Tómalo como un regalo de despertar de conciencia. Tómalo como arrepentimiento, si quieres. Que el arrepentimiento es diferente a la culpa. El arrepentimiento es la toma de conciencia que uno ha actuado contrario a la Torá de Elohim. ¿Ya? Eso está bien, está perfecto. Pero que no... el ego siempre está, pues si no se pierde una. Entonces, ese arrepentimiento
va a hacer que pase a la culpa. Y ya la culpa tiene una característica destructiva. La culpa te puede sumir en la indignidad, es autodestructiva, no te va a hacer bien. Entonces, yo te sugiero que agradezcas al Padre por esta posibilidad de toma de conciencia, pero saca de tu mente rápido todo lo que sea culpa. ¿Qué es lo que sucede con nuestra alma si uno llegó a matar a alguien? Hay que diferenciar entre asesinar y matar. ¿Se acuerdan que lo puse una vez en un ejemplo? Una cosa es que yo vaya manejando, se cruza un borracho y yo lo arrollo con el auto y, bueno, lo maté. No tuve ninguna intención, lo maté. Otra cosa es asesinar, planear, ¿cierto? Planear y esperar que cruce para acelerar y matarlo. Son dos cosas diferentes. Ahora, si pensamos en asesinar, eso es una transgresión a la Torá grave, muy grave. Muy grave, que deja al alma. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de Karet? De el estado del alma que queda cortada de Elohim. Es una transgresión que deja el alma en una condición de condenación. Pero, como está el Mashiach, esa alma tiene dos posibilidades. La posibilidad de no arrepentirse, ni hacer teshuvá, e incluso de como cuando la gente se ríe de lo que hace, no tiene ninguna conciencia y dice, bueno, ¿y qué lo haría de nuevo? Esa es la gente que ya va haciendo como ya la maldad, ¿ah? Un nivel de conciencia muy bajo. ¿Qué pasa con esa alma? Esa alma queda en Karet y queda en un estado de condenación. Pero un alma que hace teshuvá por los méritos que se llama del Mesías, que ahí está la redención es justamente ese puente para volver a las almas desde el Karet a la conexión con Elohim. Gracias a los méritos del Mashiach, si esa alma se une al Mesías, y no estoy diciendo que se haga cristiano de una religión, sino que se una al Mashiach, a la obra redentora del Mashiach, es decir, que quiera vivir la Torá de acuerdo a como Yeshua la enseñó, esa alma tiene la posibilidad de salir de ese estado de Karet y volver a conectar con Elohim. Esa es la gran obra de redención del Mashiach. Esa es la buena nueva. Las adversidades pueden ser el empujón necesario. Es importante dar una perspectiva a largo plazo y decantarse por seguir la intuición. Toda maestra. Lo que dijiste de largo plazo es interesante porque está relacionado con Jod también. No lo desarrollamos mucho la semana pasada, pero una de las cosas que nos engaña el ego es que tiene una mirada muy cortoplacista. Ve el momento. Entonces, en ese es muy corta la mirada y además con duda. Entonces, realmente uno queda bastante desenfocado. Cuando tú entras en Jod y conectas con la grandeza y la perfección de Elohim, además del agradecimiento, se desarrolla en uno la capacidad de ver en perspectiva, podríamos decir. Que tú ves no lo inmediato, ves todo más allá. Ves los distintos elementos, puedes ver la película desde arriba. Eso también tiene que ver con Jod y por supuesto eso te ayuda a tomar las decisiones correctas. Los empujones al cambio, la cámara de la duda y el periodo de tiempo que esta dura. ¿Tiene también que ver en ayudarnos en nuestro tikkun, sea cual fuere en ese momento, para ayudarnos a nuestra experiencia completa de vida? Sí, totalmente. Lo que insinúa o inspira Elohim internamente es en función de nuestro tikkun, tal cual, como tú dices, porque finalmente esas inspiraciones que vienen desde el ser divino
a nuestra alma, ¿para qué son? Para que uno desarrolle todo su potencial, para que uno cumpla su misión de vida, para que uno sea plenamente feliz, para que uno irradie mucha luz y para que con esa luz haga feliz a mucha gente. Es decir, para que sea un foco concreto del reino de los cielos en este mundo. Eso es tikkun. Eso es hacer la reparación de nuestra alma. Entonces, perfecto. Exactamente. Todo ese proceso está en función de nuestro tikkun. Por lo tanto, si lo ves así, mientras más rápido asumamos eso y digamos sí. Por eso comentaba de las fuerzas de que se ponen en movimiento para ayudar. Porque el Padre inspira, tú decides. Pero como está en función de tu tikkun, y cuando tú dijiste que sí, el cielo entendió que tú quieres hacer tu reparación del alma. Entonces pone en movimiento fuerzas que hasta ese momento no estaban activas. Pero como tú dijiste, sí, Padre, yo quiero, lo voy a hacer. A lo mejor no tengo ni siquiera idea cómo se va a realizar esto, pero yo confío en ti. Esta es mi misión, y te tiras para allá, te abandonas en él, ahí pusiste en movimiento otras fuerzas. Y esas están en función de tu tikkun. Por lo tanto, tu alma va a elevarse. La cámara de la duda es imprescindible en el camino. Si no dudo, ¿podría ser una ilusión del ego ese llamado? Sí, lo más probable es que si no tienes ninguna duda, puede ser una ilusión del ego también. La cámara de la duda tiene su objetivo, que es justamente fortalecer tu decisión, fortalecer tu emuná. Es como cuando al iniciado de las escuelas antiguas lo ponían en la cámara de la oscuridad. Entonces para que se enfrentara ahí realmente con su alma, para ver si quería traspasar el umbral hacia el otro grado. Bueno, aquí es lo mismo, funciona con la duda. Porque si uno traspasa el umbral sin pasar por ahí, es muy posible que después abandone muy rápido lo otro. La duda no debe ser confundida con la intuición. El deseo de tener certeza es el primer paso para desterrar la duda. Sí, la duda viene desde otro nivel, es más baja. La intuición es más alta, más elevada. La duda es como si de arriba dijeran, ¿quiere? ¿De verdad quiere? ¿En serio quiere? ¿Por qué va? ¿Será para reafirmar la decisión? Sí, claro, exactamente. Es eso. Es como tú dijiste, sí, quiero. Bien, entonces vamos a ver qué tan fuerte. Te vamos a dar una oportunidad que tú veas, evalúes contigo mismo qué tan fuerte es tu emuná, tu decisión. Y entonces ahí tú sales fortalecido y dices, sí, esto es lo que yo quiero. A pesar de que todo el mundo, por ejemplo, a pesar de que todo el mundo me haya dicho que esto es una locura, aunque toda la lógica me diga que no, yo estoy cierto de que eso es lo mío, confío en mi Padre y lo voy a hacer. Eso tiene que ver con la cámara de la duda. Entonces la duda del compromiso podría ser la voz del ego. La duda del compromiso, de toda manera, que es la voz del ego. Si hay algo que el ego va a impedirte siempre, es que tú te comprometas con algo. Entonces tú amas a una mujer, pero no te comprometes. Amas a un camino espiritual, pero no te comprometes. Tú lo haces a tu manera. No lo haces a la manera del camino. Entonces, siempre el ego va a buscar que uno no se comprometa. Porque ¿qué es comprometerse? Comprometerse es anular tu ego para que te vuelcas a aquello que tú te comprometes. Entonces, yo amo a una persona, me comprometo con esa persona, yo anulo mi ego para hacerte feliz a ti. Tú anulas tu ego para hacerme feliz a mí. Entonces, como el ego no quiere hacer eso, no me comprometo. Entonces yo estoy contigo
mientras tú satisfaces mis expectativas y me das lo que yo quiero recibir. No me interesa anularme yo para hacerte feliz a ti. Lo mismo puede pasar con un camino espiritual. Sigo un camino espiritual hasta que el Padre me dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que perdonar a tus enemigos. Ah, no. Este camino sí que ya se puso muy fanático, ¿cierto? Muy difícil, ya para qué le ponen tanto color. Hasta ahí nomás llega el camino. Entonces, uno no se quiere comprometer. El ego, o sea, lo digo de otra forma, el alma se quiere comprometer, el ego nunca se quiere comprometer. El ego solo se compromete consigo mismo, con su egoísmo. Para concretar mi proyecto necesito dinero. Me he movido motivada por cumplir este proyecto que me llega desde el alma, pero la cuestión económica me ha tenido frenada. ¿Sabes lo que tienes que hacer para recibir dinero? Dar dinero. Da dinero. Da dinero. Ese es el secreto del diezmo. Da dinero. La mejor manera para tener dinero es darlo. ¿Y cuando esta muerte es en defensa propia, como ante un asalto o evitar el femicidio? Es diferente. La defensa propia está permitida en la Torá. Si esa defensa propia lleva a tu gesto de defensa propia, bueno, genera una muerte, es diferente a un asesinato. Por eso en la defensa propia uno no va a buscar como primera opción la muerte de una persona. Pero la defensa propia es parte de la Torá. Hay que utilizar el amor de madre como ejemplo de compromiso sin influencia del ego. Exactamente, por eso el amor de madre es lo más cercano al amor perfecto, o el amor más perfecto desde el punto de vista humano, porque es una persona, un ser humano que se da completamente para que otro ser humano viva. Se anula totalmente la belleza del alma que permite que la vida empiece a aflorar en ella. Entonces no le importa ni su físico, ni lo que pasa con las hormonas, solamente está pensando que su ser va a dar vida a otro ser y después afuera ya el bebé, más todavía, porque en el fondo los primeros meses prácticamente vive totalmente dedicado. Entonces por eso se considera el amor más cercano al amor de Elohim. Ya, pongámonos en posición para meditar. Sentimos el cuerpo, espalda derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra. Aretz. Alineamos, uniendo el cielo con la tierra. Shamayim ve'aretz. Relajamos el cuerpo. Baja una ola desde la cabeza. Relajamos los músculos. Soltamos las articulaciones. Liberamos toda la tensión física por los pies. Y vuelve a circular la energía vital libremente por el cuerpo. Respiramos conscientes. Liberamos todo pensamiento y emoción negativa del día. Llenamos el corazón de gratitud. Agradecemos al Padre todo lo que hemos podido vivir hasta este minuto. Le decimos al Padre que estamos aquí.
Hineni, Yehová, Adonai. Invocamos la energía de Yeshua, Beshem Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzerim. Sintonizamos con la energía del segundo mes, el mes de Tauro. Iha Have Vav P. Formamos un círculo de luz y nos unimos desde el corazón, formando un corazón, Lev Echad. La fuerza de nuestra unión atrae la luz. Se presenta Yeshua en el centro del círculo. Vemos cómo su luz nos contiene a todos. Y le pedimos al Maestro que Él nos guíe en esta meditación. Nos unimos a nuestro linaje de Israel. Nos unimos a nuestra alma, visualizando el árbol de la vida, enfocando la luz en Netzach. Nos unimos a las letras hebreas. Hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo. Abrimos los ojos. Contemplamos estos símbolos sagrados y los invocamos de derecha a izquierda. Invocamos Yud, Shin, He, Dalet, Vav, Yud, He. Contemplamos libremente un momento estos símbolos y tomamos conciencia que esta combinación de letras es la llave que abre la puerta 23 de nuestra conciencia. Cerramos los ojos y visualizamos cómo todas estas letras se unen para formar una sola gran luz, un gran resplandor que reconocemos como la luz de la conciencia del Mashiach, el Zohar. Juntamos las manos a la altura del corazón y este gran resplandor viene hacia nosotros, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro. Moaj. Baja la luz al corazón. Lev. Baja la luz al hígado. Kaved. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro. Enfocamos la región central y la luz restablece la unión entre el cerebro derecho y el izquierdo.
Yeshmoach, Mashiach, Koach, Yeshua, Jai. Se activa en nosotros la fuerza y el poder de Yeshua, vivo, que vive en nosotros. Baja la luz al corazón y sube al cerebro muchas veces. Proyectamos por la coronilla hacia el cielo. Ahora la luz cae, nos cubre. E imaginamos que hacemos una inmersión completa dentro de esta luz. Hacemos la posición de la vasija. Se presenta Yeshua frente a nosotros. Nos unimos a Él. Unidos a Yeshua, nos elevamos hacia el Padre. Entramos en nuestro santuario interior, nuestro lugar de paz. Sentimos la presencia divina, la Shekhinah. Visualizamos que nos transformamos en una vasija y comenzamos a recibir la luz de nuestro Creador y la enfocamos en la Sefirá de Netzach para que esta luz elimine toda energía negativa de esta Sefirá y active su luz. Que la energía de la eternidad comience a manifestarse en nosotros para poder realizar nuestra rectificación del alma, nuestro tikkun, realizar nuestra misión. Vamos a dejar un momento que cada uno pueda tener un rato de intimidad con el Padre, con Yeshua, y orar con sus propias palabras. La luz de esta meditación ha abierto la puerta 23 de nuestra conciencia. Desde nuestra alma, la luz se proyecta hacia el cuerpo para eliminar de nuestras células toda la energía negativa, para restablecer nuestra energía vital, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, de manera que nuestro cuerpo sea mucho más resistente que todo virus y que toda bacteria.
Ahora vamos a compartir con el mundo la luz que hemos recibido. Hagamos juntos una imagen de la Tierra y la colocamos en el centro de nuestra comunidad. Nos hacemos gigantes de luz alrededor de la Tierra y le decimos al Padre que mire esta comunidad y que la utilice como un canal de su luz infinita. Imponemos las manos hacia esta imagen central de la Tierra. Sentimos las manos de Yeshua en nuestros hombros y comenzamos a canalizar la luz desde las manos y el corazón, observando cómo nuestro planeta, nuestro mundo, se va llenando de luz. Y vamos viendo con toda nuestra imaginación cómo se llenan los países de esta luz. Y alcanza a todas las personas del mundo. Enfocamos la luz en las personas que están sufriendo por cualquier razón. Enfocamos la luz sobre toda la gente que hace el mal de manera consciente, para que la fuerza de la luz de la Tejillá, de la resurrección del Mashiach, toque su conciencia. Ahora visualizamos nuestro mundo y vamos a mirar un momento el reino de los cielos ya establecido aquí, con el Mashiach reinando en la tierra. Tomamos la energía de esta meditación y la colocamos en las manos de Yeshua y le pedimos que Él multiplique lo que nosotros le damos. Y que esta meditación y este trabajo espiritual de Shabbatot sirva y ayude a preparar el camino para el pronto retorno del Mashiach. Sentimos las palabras de poder en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Y con estas palabras vamos a sellar este trabajo y a anclar todo lo espiritual, todo este trabajo espiritual en el plano físico. Vocalizamos juntos.
Padre nuestro, te damos gracias porque un nuevo día nos has permitido reunirnos, a recibir tu luz y a compartirla con todo el mundo. Todá Yehová Eloheinu, Boaná Adon Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Volvemos las manos a los muslos. Respiramos un momento conscientes, enfocando en el abdomen. Lentamente vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Muchas gracias. Cuando uno no tiene dinero para su proyecto y yo di la respuesta de dar, ese es un principio que se aplica a todo. Cada vez que uno necesita algo, por ejemplo, me gustaría o requiero conocimiento, ¿cómo haces para que el conocimiento te llegue? Tú le enseñas a alguien lo que sabes. Y entonces al dar lo que tú necesitas, yo necesito conocimiento, doy conocimiento. Te llega el conocimiento. Entonces, yo necesito salud. ¿Qué hago? Ayudo a alguien que esté enfermo, un poco más enfermo que yo, no sé, ayudarlo en lo que se pueda. Lo llama por teléfono, le doy una palabra de aliento, lo ayudo, le doy al otro lo que yo necesito. Cuando yo le doy al otro lo que yo necesito, estoy atrayendo para mí aquello que necesito. Entonces, ese mismo principio que se aplica al dinero. Entonces uno dice, yo no tengo dinero. ¿Y qué es lo que dice el ego? Bueno, voy a dar cuando tenga. ¿Cierto? Esa es la lógica del ego. Y entonces entra en el círculo vicioso que nunca da porque nunca tiene. Y lo que justamente el principio del Padre es que tú des aquello que necesitas. Ese es el fundamento, por ejemplo, que lo ponía del diezmo. Pero aplícalo a cualquier cosa de tu vida. Bien, esa era una aclaración para que ayude un poco más. Estamos por hoy. Muchas gracias por estar. Toda Rabá. Shalom. Shalom. Shalom.